Nacional. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio a Radio Soberana. Bueno, la Jota tiene 40 años, yo soy la primera mujer presidenta en asumir un cargo de dirección nacional. Para mí es importante generar estos espacios, como usted lo ha dicho, espacios de liderazgo, espacios de debate, espacios donde podamos intercambiar ideas, pero también un poco buscar la raíz de un problema y poder actuar en base a eso, ¿no? ¿Tú eres oriunda de qué provincia, de qué ciudad? Bueno, yo soy de la Amazonía, yo vengo de ahí, pero ahorita mismo resido en Quito por la universidad, siendo foránea como muchos jóvenes, lastimosamente. ¿Pero tu secundaria fue en alguna institución de la Amazonía? Sí. Yo viví toda mi vida en el Tena. En el Tena. En el Tena, 2 horas para adentro, así que no es que digamos que vive en el Tena, pero por ahí. Ah, qué bien, qué bien. Y llegaste a ser la presidenta nacional de la JRE. Me voy a meter un poco más al tema de la política, porque a los jóvenes se los relega y ahora tienen el 25% en las listas, pero la mayoría los mandan a rellenar la lista en el último casillero de la lista. Bueno, la juventud es presente, la juventud es fuerza, la juventud es el desarrollo del país. ¿Cómo ves el tema político? Claro que sí, creo que lo que ha dicho usted es importante. Muchas de las veces la política se lo separa de la juventud o se dice que la política solo es electoral, ¿no? Entonces siempre cuando vemos a los jóvenes, y es normal que se genere ese tipo de visión, le preguntamos qué piensas de la política y ellos dicen, no, es que eso es corrupción, es que eso es robo, es que eso es malo. Entonces está una visión basada en que la política solo es electoral. Al contrario, creemos nosotros que la juventud está inserta en la política cuando se discute de problemas tan sencillos, tan cotidianos, como ir a la universidad, ir al colegio, la inseguridad, el que te roben o no te roben, el acceso a un trabajo digno. Eso también es una política, ¿no? Entonces creo que es importante que la juventud tenga su opinión y de sus dirigentes, de su organización. Nosotros hemos hecho un análisis al respecto de esta segunda vuelta electoral, del proceso electoral en sí, y vemos también cómo la política prácticamente se ha polarizado con 2 candidatos, muchas de las veces dejando sin alternativa real a la gente a que conozca, y que lastimosamente la política ahora se ha visto el que más tiene dinero, y hemos visto en esta campaña un derroche de dinero público, privado. El presidente muchas de las veces fue presidente, pero a la vez candidato, ¿no? Y obviamente había recursos públicos ahí de por medio que nosotros decíamos que son nuestros impuestos que se deberían destinar a la educación, porque el presupuesto de la educación sigue sin cumplirse, aunque esté en la Constitución. Entonces, hemos visto cómo esta campaña electoral se ha visto polarizada por el correísmo y el anticorreísmo. Entonces no hay opción realmente, y lastimosamente en esta segunda vuelta no hay opción que nosotros consideramos que realmente es un cambio verdadero, porque por un lado está un candidato que es uno de los emporios más importantes del Ecuador, uno de los más ricos, que ha aprovechado la imagen que dice que es joven, pero ¿a quién representa ese joven, no? Entonces vemos cómo se ha aprovechado del Estado para hacer contratos multimillonarios, contratos con el Estado, y vemos por otro lado una candidata que viene de un proceso de ya gobernar, que estuvo en la asamblea, que dice que ella aprovecha de ser mujer, pero igual es una mujer que en la asamblea votó en contra de que se apruebe el aborto por las causales, ¿no? Y que ella misma dice que es bastante conservadora al respecto. Entonces, eso nos preocupa porque nos pone a dos candidatos, y que mucha de la gente dice hay que elegir entre el menos peor. Nosotros no creemos que es necesario elegir entre el menos peor, porque creo que podemos tener una opinión distinta y que es válida siempre y cuando tú lo argumentes y lo puedas defender con argumentos válidos, ¿no? Políticos, ideológicos incluso. Micaela, está claro que Daniel Noboa representa a la derecha. Exacto. ¿Crees tú que Luisa representa a la izquierda?
Es una izquierda, una falsa izquierda. Nosotros hemos dicho que el mismo presidente, el mismo Correa, habla en un tuit donde dice que él es más cercano a la derecha que a la falsa izquierda, ¿no? Falsa izquierda son ellos mismos, porque si fuera realmente izquierda no hubiera perseguido a dirigentes sociales, no hubiera tantos casos de corrupción que están saliendo al aire en este gobierno. Pero realmente representa a los sectores populares, porque vemos que cuando gobernó para una nueva facción de los ricos, para una nueva facción de empresarios, pero realmente gobernó para el pueblo. Muchas de las veces dicen, pero Correa hizo obras, sí, hizo obras, pero con sobreprecio y con muchísimos casos de corrupción. Entonces nosotros creemos que no nos representa, porque a nuestros dirigentes sociales que vivieron la época, a nuestros compañeros, muchas de las veces que vivieron la época de persecución, una época bastante dura y difícil, porque incluso intentaron ilegalizar muchas de las organizaciones sociales, como fue la FESE, como fue la UNE. Eso demuestra el carácter de este gobierno. Y bueno, dicen que Luisa no es eso, pero sí, Luisa representa un partido que ya gobernó, un partido que tiene una historia, y en todo eso hemos visto realmente a quienes representan, ¿no? Entonces, nosotros no creemos y no consideramos que no es momento para un nulo, porque eso es nuestra postura, un nulo al respecto, pero más allá del nulo, un nulo de conciencia política, un nulo de rechazo, un nulo de denuncia, porque no creemos que a la juventud se le ponga entre la espada y la pared a elegir entre estos dos candidatos, que ni uno ni otro ha hecho nada por la juventud, porque lo único que ha hecho son en campaña acordarse de la juventud, pero realmente se convierten en mentiras, en medidas populistas, en parches, que no resuelven ninguna medida estructural, como la falta de empleo. Hay aproximadamente 250,000 ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son más de 200,000 jóvenes estudiantes secundarios que han desertado de las aulas y no hay un plan de reinserción escolar. Todo eso nos representa y nos deja ver el carácter de estos dos candidatos, como por ejemplo Luisa hablaba en el debate que en su gobierno han garantizado el tema de la educación, pero fueron ellos los mismos que nos quitaron el libre ingreso a la universidad. Fueron ellos los que pusieron un examen estandarizado donde prácticamente no se entendía las condiciones sociales y las diferencias sociales, económicas de cada joven y de cada estudiante. Entonces hay un examen estandarizado que hasta el día de hoy sigue siendo una dificultad para que los estudiantes puedan entrar a la universidad, dejando a más de 1 millón de jóvenes fuera de la universidad. Entonces eso nos demuestra que ninguno de los dos candidatos es realmente un cambio verdadero. Y nosotros hemos dicho que es más importante la organización y la lucha que necesitamos levantar, que cualquiera de los dos candidatos que gane, tanto Luisa como Noboa, cualquiera de los dos, es necesario entrar en un proceso de organización y lucha, porque necesitamos defender de los actos de privatización que intentan los dos candidatos. Necesitamos defender nuestros derechos, necesitamos defender los derechos que lo hemos conseguido, como el 6%, por ejemplo, del PIB a la educación secundaria, que hasta el día de hoy no se cumple. La juventud representada por Micaela en la Juventud Revolucionaria del Ecuador, que es una organización de facción de izquierda, creo que hay que trabajar por una política de creación de fuentes laborales para la juventud. O sea, los jóvenes ya no quieren ir a la universidad porque dicen, ¿qué hago con el título en el brazo? Si son cientos, son miles los jóvenes que terminada su carrera universitaria no hay fuentes de trabajo. Ecuador necesita generar políticas de esa naturaleza. Lastimosamente es así. Tienes dos caminos bastante difíciles para la juventud. Uno es que no te den empleo, uno es que puedas ingresar a la universidad, pero aún así no te den empleo. Y te piden experiencia laboral, te piden títulos de magíster, de doctorado. Y lastimosamente nosotros hemos hecho eso, pedir políticas públicas que garanticen y que no sean simplemente parches, porque muchas de las veces son medidas al apuro, medidas populistas, como por ejemplo la medida de Jóvenes en Acción, que se les da 3 meses de empleo a jóvenes que por cierto ya desertaron en muchos casos, o jóvenes que fueron despedidos mediante un correo y que no se les pagó.
y que no necesitamos 3 meses de jóvenes, sino que necesitamos que inviertan en obras públicas, que inviertan en educación, que inviertan en plazas de empleo. Y lastimosamente nosotros hemos hecho esa exigencia siempre y hemos levantado esa bandera siempre, pero no depende solo de nosotros, porque depende de quién esté en el poder, ¿no? Porque yo puedo decir y puedo proponer, y lo hemos hecho siempre, medidas para que se genere empleo, pero muchas de las veces las autoridades ni siquiera nos paran bola, ni siquiera nos escuchan. Entonces hemos tenido que hacer muchas de las veces caminatas, acciones, plantones para que se nos escuchen y para que se tomen en cuenta a las organizaciones y a la juventud, ¿no? Entonces no depende solo de nosotros. Hemos levantado siempre una exigencia por un empleo digno, de calidad, que se genere, que se invierta en un empleo para la juventud, pero lastimosamente solo se quedan propuestas de campaña, solo en campaña se acuerdan. ¿Decir voto nulo es esperar a ver quién gana para empezar una lucha? No, claro que no. Desde ahora y siempre hemos generado y hemos levantado una lucha a gobiernos de turno, y gane quien gane, ¿no? Gane quien gane, nosotros necesitamos organizarnos en los colegios, en los barrios, en las universidades, a que podamos generar espacios de discusión política, a que podamos generar espacios de la vida cotidiana y cómo enfrentamos esta vida cotidiana, porque muchas de las veces, vuelvo, insisto, como decía al inicio, muchas de las veces nos han metido en la cabeza que la política solo es electoral, ¿no? Solo es ser candidato, solo es lo malo, es la corrupción, pero también podemos debatir y generar espacios de discusión más allá de eso, ¿no? Entonces, porque muchos jóvenes dicen, no, yo no estoy de acuerdo con ninguna postura política, soy apolítico. Eso es una postura política. Ser apolítico es una postura política. Me hace recordar de las luchas, no me recuerdo el apellido de este joven del Mejía de Quito, que en una lucha estudiantil de una bala de esta de lacrimógeno lo dejó parapléjico. No sé si falleció, no recuerdo el nombre de él. Las luchas de los jóvenes en las calles ha sido a veces enfrentar a la fuerza pública y eso ha traído consecuencias también, ¿no? Exacto, y nosotros incluso hemos dicho, incluso por la memoria de nuestros compañeros caídos en combate, necesitamos levantar una lucha y una exigencia de una vida digna, de una vida a la que no debamos sobrevivir, sino a la que podamos vivir, ¿no? Porque muchas de las veces es sobrevivir, tienes que ver el arriendo, tienes que trabajar tener dos o tres trabajos. Micaela, Edison Cosío, ya me acordé de él. Era dirigente de la FESE, sí, creo que era dirigente de la FESE, Edison Cosíos, que en el 2011 lo dejó parapléjico para toda la vida. Y esos es muchos de los ejemplos que no solo es él, sino han sido muchos compañeros que han perdido la vida en el combate, en la lucha, pero nosotros hemos levantado un honor incluso a ellos. Y nosotros debemos hacerlo con un ejemplo de lucha y de constancia también en la organización. Te preguntaba, Micaela, que, a ver, ustedes impulsan el voto nulo, entiendo, ¿no? Sí, nuestra postura ha sido el nulo. La Juventud Revolucionaria del Ecuador y los sectores de izquierda impulsan el nulo. Entonces, hay que esperar a ver quién gana, si gana Daniel o Luisa, para saber qué tipo de lucha se va a iniciar, porque ustedes recordan, la lucha contra Correa no era igual que la lucha contra Noboa, han sido momentos diferentes y distintos. Han sido momentos diferentes y distintos, pero a la vez muy parecidos, ¿no? Entonces creo que ambos hemos vivido la represión en ambos gobiernos, pero desde ahora poder prepararnos para la lucha creo que sí es fundamental. Prepararnos organizándonos, debatiendo, e incluso, pero la lucha en las calles no es que simplemente sales a la calle ya, porque bueno, tienes que tener un colectivo, tienes que tener un grupo en la que puedas confiar, en la que puedas y sepas que bueno, tu vida va también a estar pendiente de ellos. Entonces creo que es importante venir preparando y no esperar a quien gane, ¿no? Obviamente, gane quien gane, hemos de levantar la lucha por las debidas reivindicaciones que tenemos, pero en ambos gobiernos necesitamos defender la educación, necesitamos defender de los intentos de privatización, necesitamos defender nuestra naturaleza, nuestros derechos a una educación de calidad, un trabajo, un acceso a un trabajo. Entonces, en ambos gobiernos tenemos unas luchas parecidas, pero obviamente, como usted dijo, hay condiciones y hay momentos donde obviamente
tanto un candidato como otro hemos de levantar con más fuerza una lucha que otra, ¿no? Entonces creo que es un proceso que hemos hecho con la juventud de poder hacer un llamado a que se organicen, a que se unan, a que luchen, a que podamos generar espacios de discusión, de debate, a que ustedes puedan tener una opinión válida, porque en mi opinión, siendo joven no es menos o menos válida o menos importante, Micaela, que un adulto. Te veo con un gran nivel de debate incluso para hablar de política. ¿Cómo le ves el tema de la CONAIE, que todos sabemos que es un sector de izquierda importante del Ecuador? Sin embargo, ha tomado una posición política para una segunda vuelta, rechazada para algunos dirigentes, por ejemplo, los de la Amazonía no están de acuerdo. Sin embargo, Leonidas Issa impuso su idea. ¿Cómo lo ves? Primero, hay que entender que la CONAIE es una organización que ahorita mismo está teniendo y enfrentando problemas de muchos sectores y que dentro de su propia organización hay muchas posturas. Entonces hay representantes de la CONAIE, de la FENOCIN, que han dicho, no, yo me voy por Noboa y mi voto va a ser por Noboa. Y hay otros sectores que dicen, no, yo mi voto va a ser por Luisa, y hay otros sectores que también dicen impulso al nulo. Entonces, y hay otros, vean por quién vote, quedan en libertad. Vemos cómo hay una división dentro de la organización de la CONAIE, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas medidas que, bueno, se dijo desde Leonidas que no es momento para un nulo, ¿no? Y que hubo una discusión bastante graciosa y bastante pasiva-agresiva en Twitter con Rafael Correa, haciendo alusión a que nunca fue momento de un nulo, ¿no? Pero más allá de eso, creemos que cada organización tiene derecho a poder decir su postura abiertamente. Nosotros no concordamos obviamente con eso, que no es momento de un nulo. Nosotros creemos que sí es momento de un nulo, incluso para poner en debate todo este tema electoral, para poner en centro de debate estas dos candidatos que prácticamente representan lo mismo, representan sus intereses y que ya han gobernado, ya han demostrado, ¿no?, a quienes responden. Entonces creemos que tienen derecho a su posición. Nosotros hemos discutido dentro de nuestras organizaciones qué es lo que vamos a levantar, ¿no? Así que veamos qué pasa, veamos si la división dentro de Pachakutik se puede restaurar en la lucha, y el mismo Leonidas ha dicho que si no se cumple, pues deberemos salir a las calles. Esperemos que se cumpla eso también, ¿no? Porque sí hemos visto que el movimiento ha estado bastante calmado, ha estado sin tener unas posturas en muchas ocasiones, así que esperemos que podamos unirnos y podamos encontrarnos en las calles, en la lucha de cualquiera de los dos gobiernos que haya ganado. Bueno, le tengo un mensaje importante, ¿no? Gracias. También conocí a un joven, al igual que usted, que lideraba grupos de izquierda, ahora abogado Leonardo Jiménez, concejal del Cantón Quevedo. Dice, saludos a la digna representante de la JRE. Pronto la queremos invitar a Quevedo para que participe con nuestros jóvenes quevedeños. Es el mensaje que le envía el concejal de Quevedo y también en su momento dirigente de la FESE, de la FEWE, alto dirigente, líder en la provincia de Los Ríos. Está invitada a Quevedo. Muchísimas gracias. Me hacen nomás llegar la invitación a Quevedo cualquiera de estos días. Yo encantada voy y participo. Que podamos generar estos espacios con dirigentes, exdirigentes, ahora autoridades, me parece súper chévere y genial, porque eso demuestra que nuestros dirigentes, la juventud, siempre puede tener una postura, una posición política desde muy joven, ¿no? No necesariamente necesitas tener 30, 40 años para dar y debatir un punto de vista, sino que lo puedes hacer desde los 13, 14, desde que estás en el cole. Creo que es importante generar este espacio de formación política en nuestros jóvenes, e incluso para que ellos sepan que necesitamos, cuando encontramos o estamos en un cargo de autoridad, poder defender los derechos, poder defender a nuestro pueblo, a la gente trabajadora, a los campesinos, a los estudiantes, a todos ellos que podamos defender desde el puesto de autoridad que tenemos. Así que me parece importante y muchísimas gracias por la invitación. ¿Tienes alguna agenda en La Maná? Sí. El día de hoy estoy en La Maná. Yo me tengo que regresar, obviamente, por asuntos de una actividad a Quito.
el día de mañana. Entonces, el día de hoy estaremos en La Maná con unos chicos. Estamos en unos cursos vacacionales que se han levantado aquí en La Maná, así que les invitamos igual a que sean partícipes de la organización, a que puedan estar, a que puedan unirse aquí a los jóvenes de La Maná, a los jóvenes que están en Quevedo también, si nos escuchan, a que podamos organizarnos en todos los niveles, sea en un barrio, sea ¿Qué en un carrera colegio. sigues en educación superior? Yo sigo sociología. Ah, ya, muy buena carrera. Y pronto te tendremos en algún cargo político con esa facilidad de expresión que tienes. ¿Cuánto? ¿20 años? ¿19 años? 18. 18 años, 18 años. Qué bien, felicitaciones por esa facilidad. Así deben ser los jóvenes, buscar los espacios para empezar a liderar. Que venga la nueva oleada de los políticos jóvenes en el Ecuador, se necesita. Muchos éxitos en tu actividad, que sigas adelante y respetables tus criterios y tus acciones. Un buen día. Muchísimas gracias por el espacio igual a esta radio que nos ha dado la oportunidad de poder dar nuestro punto de vista y que también sea tomado en cuenta como un punto de vista válido. 8 de la mañana con 8 minutos, nos despedimos del espacio informativo de la mañana de hoy.